¿Ya te ha pasado que estás trabajando con hojas de cálculo como Google Sheets y Excel y arrastras una fórmula y esta se desconfigura? Lo sé, trabajar con hojas de cálculo, con fórmulas específicamente, puede ser un dolor de cabeza. Pero no te preocupes, en este video voy a mostrarte paso a paso cómo utilizar las referencias a celdas, sean estas relativas, absolutas o mixtas. Pero bueno, vamos al video. Hola, mi nombre es Cristian Velasco y en este Alura Tips voy a enseñarte cómo utilizar las referencias absolutas, relativas o mixtas a celdas cuando estás trabajando en Google Sheets o Excel, ¿no? En tus tablas, en tus hojas de cálculo. Y créeme que es bastante común, estamos trabajando con diversas tablas, necesitamos, ¿no? Arrastrar una fórmula, sea en las filas o en las columnas, y todo se desconfigura y ahí es que nos volvemos locos, no sabemos cómo seguir. Pero bueno, para explicarte aquí tengo justamente una tabla, vas a ver aquí en mi pantalla, es una hoja de cálculo, ¿ok? Una hoja de cálculo de Google Sheets. Sin embargo, ya vale aquí el disclaimer de que todo lo que aplica aquí es válido para Excel, ¿ok? Para cualquier hoja de cálculo. Aquí solo por efectos de facilidad, ¿no? Voy a explicarlo con Google Sheets. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una tabla, voy a hacerla un poco mayor, donde tengo algunos artículos, productos de vestimentas como una camiseta, un pantalón, zapatos. Hay un precio en dólares y hay una cantidad, ¿no? Vamos a pensar que es un cliente que compró estos artículos con este precio y con esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer primero? Calcular el precio total de cada uno de esos ítems. Entonces, si el precio unitario de una camiseta es 98,13 y la cantidad es 5, bueno, ¿cuánto será el total de camisetas? ¿Cuánto será el total de pantalones? ¿Ok? Y eso lo hacemos bastante sencillo, ¿no? Bastante simple. Yo me voy a posicionar en la celda D7, voy a presionar igual e inclusive aquí ya la inteligencia artificial por detrás de Google Sheets, ¿no? Ya intuye más o menos qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, inclusive me está sugiriendo, tú quieres multiplicar B7 por C7, que sería multiplicar el precio por su cantidad. Le digo que sí, para decirle que sí, puedo apretar la tecla Tab de tabulador y van a ver que automáticamente eso ya se llena, ¿no? Entonces, en este caso, para el valor de las camisetas, las 5 camisetas al precio de $98, 98,13, da 490,65 dólares, ¿ok? Un poco cara esas camisetas, pero bueno. ¿Y ahora qué necesito aquí? Si yo me posiciono en la celda, van a ver que aparece una pelotita, ¿no? En la esquina inferior derecha, y yo simplemente la puedo arrastrar hacia abajo y todas las fórmulas, ¿no? Se van a arrastrar y se van a arrastrar a lo que se llama como referencia relativa. ¿Qué quiere decir eso? Ok, quiero que aquí prestemos bastante atención a la fórmula. Quiere decir que la primera celda es B7 por C7. O sea, esa es la primera fórmula que corresponde a la celda D7. O sea, para calcular el precio total de cuántas camisetas fueron compradas, yo necesito multiplicar el precio por la cantidad. Y en este caso es el precio B7 por la cantidad C7. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos facilitan las hojas de cálculo? Nuevamente, vale tanto para Google Sheets como para Excel, que al momento de arrastrar la fórmula, que fue lo que hice, no arrastrar esa fórmula, ya la fórmula se adapta, la fórmula de la línea subsecuente se adapta automáticamente. Él ya entiende que lo que yo quiero es multiplicar ahora el precio y la cantidad de pantalón. En la siguiente línea, en la línea 9, él entiende que yo ya quiero multiplicar el precio y la cantidad de los zapatos. Y así sucesivamente. Entonces voy a volver aquí al tamaño original. Prácticamente, ¿para qué me sirve esto, no? Para poder crear una sola fórmula y a partir de ahí arrastrar y facilitar, ganar bastante eficiencia. Pues si no, tendría que estar escribiendo fórmula por fórmula, lo que no tiene ningún sentido. ¿Concuerdan conmigo? Y así como puedo arrastrarla, voy a borrarlo, ¿ok? Voy a seleccionar ese rango de celdas y lo voy a borrar con Delete o con Suprimir. Así como puedo arrastrar, también puedo apretar Control C, seleccionar con Shift y con mi tecla hacia abajo, o seleccionar con mi mouse todas las celdas donde quiero pegar
y con control V chica yo pego las fórmulas. Y pueden ver que el resultado es exactamente el mismo. O sea, puedo arrastrar o copiar y pegar una fórmula y por defecto lo que se copia, lo que se arrastra son referencias de celdas relativas. ¿Ok? Y eso es muy importante entenderlo porque es aquí donde comienzan a aparecer algunos errores, algunas inconsistencias cuando queremos hacer cosas más complejas. ¿Y qué es lo que tengo? En la columna F, lo que quiero calcular es cuánto sería ese total en pesos mexicanos en la columna F y cuánto que sería ese total en pesos colombianos. Imaginémonos que queremos ver, ¿no? Ok, ese total de dólares, ¿cuánto es en pesos mexicanos? ¿Cuánto es en pesos colombianos? ¿Ok? Existen diferentes formas, ¿no? de ejecutar esto y quiero que aprendamos a hacerlo de la forma más eficiente posible, pero vamos a ir paso a paso, ¿ok? Me voy a posicionar en la celda F7, ¿ok? Que sería para calcular el valor en pesos mexicanos del total de camisetas. Yo me posiciono en la celda F7, coloco un igual y para calcular el precio en pesos mexicanos, ¿qué necesito hacer? Considerar el total, ¿no? Entonces seleccionar el total de las camisetas en dólares y multiplicarlo en Google Sheets o en Excel. El símbolo de multiplicación es el asterisco y multiplicarlo por el tipo de cambio que está aquí, que es 20. Entonces necesito multiplicar cada uno de esos precios por el tipo de cambio que es 20. Aquí lo estoy redondeando a 20, no, eso yo sé que es variable, simplemente para simplificar aquí nuestro ejercicio. Entonces estoy multiplicando nuevamente el valor total de camisetas por el tipo de cambio de pesos mexicanos a dólares. Y presiono Enter. Entonces, en pesos mexicanos, el total de 5 camisetas fue de 1,813 pesos mexicanos. Y ya lo vimos. Cristian, es simplemente arrastrar. Fíjense, voy a arrastrar la fórmula. Y aquí es donde prácticamente comienza a volverse loco nuestro Google Sheets, ¿no? Nos aparecen unos valores medios inconsistentes, ese numeral value ahí que significa que es un error, y ahí es donde desistimos, ¿no? Y buscamos otras formas menos eficientes de hacerlas. Pero ok, no vamos a entrar en pánico. Lo que voy a hacer es borrar, o puedes darle un control Z, no iba a volver para atrás, y vamos aquí a comenzar a entender cómo optimizar esta parte de referencias. Y aquí vamos a comenzar a utilizar la referencia absoluta. ¿Qué sería la referencia absoluta? Como el tipo de cambio de 20 va a aplicar para todos, ¿no? No significa que para las camisetas yo voy a aplicar un tipo de cambio. Para el pantalón voy a aplicar otro tipo de cambio. Va a ser el mismo tipo de cambio, pesos mexicanos, para cada uno de esos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a posicionar en mi fórmula, ¿ok? Que está multiplicando D7 por F5, ¿no? Estoy multiplicando el valor total de camisetas en dólares por F5 que corresponde a tipo de cambio en pesos mexicanos para dólar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Posicionado, fíjense que está parpadeando ahí mi cursor, voy a seleccionar la tecla F4 de mi teclado. Cuando presiono F4 aquí aparecen el símbolo de dólar que redondea al F, que corresponde a la columna, y redondea al 5, que corresponde a mi fila de esa celda. Entonces, ¿qué significan esos símbolos de dólar, ¿no? En la práctica, ¿qué está haciendo? Le está diciendo, quiero que congeles, quiero una referencia absoluta, por eso se llama. Quiero que congeles ese valor y cuando yo arrastre la fórmula, que no se cambie esa referencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Para las camisetas en pesos mexicanos no va a haber ningún efecto, no va a haber ningún cambio. Pero fíjense que cuando yo arrastro ahora la fórmula para abajo, ya no aparecen aquellos errores y en este caso ya el precio del pantalón, el valor total, ¿no? de compra del pantalón que era $486 multiplicado por 20, que es el tipo de cambio, ya me da un valor correcto. Y fíjense que cuando me posiciono en la fórmula, en la celda ahora, aquí me estoy ajustando mis valores, cuando me posiciono en la celda del pantalón para pesos mexicanos, o sea, estamos hablando de la celda F8,
se mantiene esa referencia absoluta. Y esa referencia absoluta se va a mantener en absolutamente todas las otras celdas. ¿Qué quiere decir? Que estoy multiplicando el valor de compra o de venta de cada uno de los ítems que está en dólar y multiplicándolo por F5. Pero ya F5 es una referencia absoluta, porque como les decía, para cada uno de los valores solo lo voy a multiplicar por un único valor que es nuestro tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que llamamos una referencia de celda relativa, que la estoy multiplicando por una referencia absoluta para facilitar. Porque si no, ¿cuál era el otro camino? Tendría que ir haciendo uno a uno, no tenía la posibilidad de arrastrar. Tendría que haber hecho, si aquí tengo 9, 10 ítems, tendría que haber hecho 10 veces la fórmula manualmente. Hasta aquí iba a ser posible hacer eso 10 veces, pero imagínense si esto tuviera 1000 o 200.000 líneas, ¿no? Por eso es que es importante aprender estas referencias. Entonces ya conocimos la referencia relativa, que es la que usamos por defecto, únicamente arrastrar. Y la primera sería la referencia absoluta cuando congelamos la columna y congelamos la fila, ¿no? O sea, le estoy diciendo cada una de las celdas, multiplícalos por 20, ¿ok? Y aquí viene un nuevo desafío, que es, tengo pesos colombianos. ¿Qué tendría que hacer? Tengo la opción más eficiente de construir todo esto o la opción menos eficiente. Hay una opción aquí intermediaria que es repetir el ejercicio que ya hice. Entonces voy a colocar un igual, ¿ok? Voy a seleccionar el de 7 que corresponde al valor total de la primera fila, que son las camisetas. Voy a seleccionar la tecla asterisco, ¿no? El valor asterisco para simbolizar que es una multiplicación. Y lo voy a multiplicar ahora por el tipo de cambio de pesos colombianos para dólar. Y como aprendimos, F4 para congelar celda y columna, referencia absoluta a esa celda específica que es la G5. Aprieto Enter y aquí una funcionalidad del propio Google Sheet es que ya tiene un autocomplete, ¿no? Me dice, ¿quieres autocompletar? Y le puedo decir, sí, ok, autocompletalo, ¿ok? Hasta aquí podemos decir que nuestro ejercicio fue completado, ¿ok? Y utilizando referencias relativas y referencias absolutas. Solo que imaginemos que yo quiero tener ese valor en 40 tipos de monedas, ¿no? O sea, no solo en pesos mexicanos y pesos colombianos. Imagínense que aquí tuviera de dólar a boliviano, de dólar a peso argentino, de dólar a real y así sucesivamente 40 tipos de monedas de 40 países diferentes. Tendría que hacer eso 40 veces, lo que también puede no ser lo más eficiente del mundo, ¿ok? Y ahí es que aparecen las referencias mixtas. Entonces, lo que haré será borrar todos los valores, ¿ok? Voy a borrar nuevamente todos los valores y aquí vamos a introducir el concepto de referencias mixtas. ¿Qué es lo que quiero aquí en la celda de tipo de cambio mexicano, ¿no? Total de venta en pesos mexicanos. Voy a multiplicar el total en dólares por su tipo de cambio. Solo que cuando selecciono la celda de las camisetas, aquí voy a aplicar una referencia mixta. ¿Qué quiere decir? Para cada una de las columnas, si yo tengo 40 tipos de cambio, 40 columnas con diferentes tipos de cambio, siempre lo voy a multiplicar por el total de dólares. ¿Concuerdan conmigo? Porque en esta columna es dólar con pesos mexicanos. En la siguiente es dólar con pesos colombianos. Imaginémonos que la siguiente podría ser dólar con real brasilero. Entonces siempre voy a tener la columna del dólar seleccionada. Entonces, ¿qué es lo que hago? F4, voy a seleccionar F4 3 veces y van a fijarse de que quiero dejar congelada la columna. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dejar estática, fija mi columna. No, siempre voy a multiplicar el valor del total en dólares para cada una de estas columnas que voy a ir realizando. ¿Ok? Voy a hacerlo de nuevo, caso no hayan captado bien la idea. Entonces, nuevamente me posiciono en la celda F7 igual y selecciono la celda de
D7 que corresponde al valor total de la camiseta. ¿Qué es lo que quiero? Dejar fijo, dejar absoluto únicamente la columna. Entonces presiono F4 una vez, ahí es referencia absoluta total. F4 2, segunda vez que presiono, ahí me va a dejar la referencia absoluta a la fila. No quiero la referencia absoluta a la fila. Una vez más, el F4, referencia absoluta a la columna. ¿Ok? Y ahora lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Por el tipo de cambio del dólar. ¿Ok? Solo que aquí ya necesito aplicar una referencia mixta a la fila. Porque la columna va a variar, pero la fila siempre va a ser la fila número 5, que es la que corresponde a la fila donde voy a tener los diferentes tipos de cambio. De esa forma, una única celda voy a poder arrastrar tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Ok? Entonces, en este caso, selecciono el F4 una vez, referencia absoluta total. Segunda, referencia mixta absoluta en la fila. ¿Ok? Y ahí doy un Enter. Va a ser el mismo 9813 que ya nos había aparecido, solo que ahora la ventaja es que ese valor lo puedo arrastrar hacia abajo, ¿ok? O sea, mi celda la estoy arrastrando hacia abajo y se va a replicar, control Z, que aquí hay un problema, se va a replicar la fórmula de forma correcta en cada una de las celdas y también la puedo arrastrar hacia la derecha. Y fíjense de que me está multiplicando correctamente las celdas que quiero multiplicar, ¿no? Entonces, a eso le llamamos referencias mixtas para poder trabajar y poder arrastrar mis fórmulas de forma correcta. Nuevamente, como tengo aquí únicamente 2 columnas y 10 filas trabajando, parece que no gané de eficiencia nada. Pero imaginémonos planillas que probablemente con las que tú trabajas, que tienen miles, centenas de miles de líneas y decenas o hasta centenas de columnas, ¿ok? Entonces esto nos ayuda bastante a ganar eficiencia. Haciendo un breve recap, ¿qué es lo que hicimos? No, aquí tengo un ejemplo. Referencias relativas es únicamente colocar igual, Enter y arrastrar o copiar esa fórmula en todos los lugares. Y aquí fíjense que en la referencia relativa lo único que estoy haciendo es prácticamente copiar esa tabla, ¿no? Con fórmulas haciendo referencia a las celdas. Referencia absoluta sería, voy a seleccionar la primera, coloco un F4, Enter, y cuando arrastro la fórmula para todas las columnas y para todas las filas, lo que tengo es AA en todas, referencia absoluta. Referencia mixta, pero vamos a dejar absoluta la columna. ¿Qué quiere decir? Que voy a seleccionar la primera celda, F4 una vez, F4 dos veces, F4 tercera vez. Estoy dejando la marca del dólar, el símbolo del dólar, antes de la columna B. Doy un Enter, voy a arrastrar y fíjense que ahora en la columna me mantiene el valor porque estoy diciendo absoluto en la columna, pero en la fila va a cambiar los valores. Y aquí voy a hacer en la última tablita una referencia mixta absoluta en la fila, que quiere decir que voy a seleccionar la celda B18, voy a presionar la tecla F4 una, dos veces. Ahora voy a dejar fijo en la fila, en el 18. Voy a arrastrar. Va a cambiar en las columnas, pero ya no va a cambiar en las filas. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, una guía, un tutorial bien explicado sobre cómo trabajar con las referencias, cómo arrastrar fórmulas o copiar fórmulas de forma correcta. ¿Ok? Simplemente para cerrar, pueden ver aquí en mi pantalla entonces ese resumen. Tenemos la referencia absoluta donde dejamos congelados, dejamos fijos tanto la columna como la fila. Referencias relativas, no dejo congelado ni la fila ni la columna, arrastro y todo cambia. Y tengo las referencias mixtas, ¿no? Donde el símbolo del dólar antecede a la letra, a la columna, dejo congelada la columna pero no la fila. Y si el símbolo del dólar está en el medio entre la columna y el valor, el número, estoy dejando congelada la fila, pero no la columna. Cristian, ¿dónde puedo aprender Excel y Google Sheets? Lógicamente que en Alura Latam. ¿Ok? Y tenemos para ello, aquí estoy mostrando mi pantalla, una formación de Data Analysis con Google Sheets, ¿ok? Donde vas a poder aprender y pasar paso a paso por diferentes
cursos, cómo utilizar y lo más importante de todo, con proyectos prácticos, ¿ok? Entonces, por aquí vas a aprender a hacer previsiones, por ejemplo, hacer forecast, ¿no? Que se conoce en el mundo de las finanzas, aprender a hacer estadísticas con Google Sheets. Y también tenemos una formación muy interesante aquí de Business Intelligence con Excel, o sea, cómo aprender a hacer inteligencia de negocios utilizando la herramienta Excel, aquella herramienta que es súper utilizada en muchas empresas, ¿ok? Bueno, entonces ya sabes cómo utilizar referencias relativas, absolutas y mixtas, ya sabes dónde profundizar más informaciones aquí en Alura Latam. Y por último, solo quiero decirte que dejes tu like aquí en el video, eso nos ayuda a llegar a más personas. Envíaselo a aquella persona que puede hacer la diferencia, que pueda ayudarlos también en su trabajo. Y bueno, y también te esperamos en nuestra plataforma de Alura Latam para que continúes estudiando y aprendiendo con nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo Alura Tips. Chao, chao.